Este es el primer After Office que tenemos en esta segunda temporada. Este es el segundo año que arrancamos con este After Office y hemos decidido arrancar hoy en esta bella ciudad, justamente aquí desde el Austro, en Cuenca. El año pasado tuvimos 10 encuentros de After Office en los que conversamos sobre qué pasaba en el país. Tuvimos la muerte cruzada, 2 vueltas de elecciones, tuvimos varios fenómenos que pasaban y acá tenemos varios invitados que desde tiempo atrás nos venían pidiendo que movamos el After Office desde Quito hacia otros lugares, así que es un placer inmenso el poder compartir hoy con ustedes. Nosotros acá venimos impulsando esto desde la Fundación Konrad Adenauer. Somos una organización parte de la cooperación internacional que trabajamos en temas de seguridad, innovación y democracia. ¿Y qué más democracia que juntarnos un momento hoy, un martes, 6 de la tarde, a conversar sobre qué pasa en el país, qué es lo importante y sobre todo invitarles a ustedes también a participar en este espacio. El espacio peculiar para esto es que el público puede participar. Así que vamos a tener a Andre por allá, que Andre está justo atrás. Ella va a tener un micrófono, si desean intervenir, puedan hacerlo. Eso sí les pido, si intervenimos, sean preguntas muy concretas, muy puntuales, no unos largos discursos, que eso tal vez podemos dejarlo para otro momento, porque hoy estaremos en un After Office Express. Vamos a tener aquí la píldora sobre la cual vamos a intervenir. Y con esto quisiera invitar a nuestros invitados del día de hoy con quien vamos a conversar y compartir. Quisiera que, por favor, lo reciban con un fuerte aplauso al señor alcalde, Cristian, y a Doménica. Un aplauso, por favor, y los invito a pasar. Gracias. Bienvenida. Por favor, por acá. Bienvenidos. Hoy, como ven en la mesita, tenemos la bebida de la verdad. Aquí es como para ayudar a fluir, a soltarnos un poquito y sobre todo para conversar sobre estos temas importantes que hoy nos reúnen. Y tal vez hoy quisiera ir arrancando para irnos soltando. Primero, arrancar con un pequeño brindis. Bueno, a ver, les invito a brindar. Salud, salud. 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 Y salud con todos también. Y bueno, yo sé que esta pregunta les han hecho varias veces y probablemente aquí ya han escuchado, más aún, alcalde electo que ha pasado con un proceso político ya durante algún tiempo, pero yo hoy quisiera cambiar esa pregunta y comenzar a conocer tal vez este Cristian que no se habla tanto, este Cristian que tal vez no era este personaje público aún, que era este niño, cuando Cristian era un niño y soñaba en cambiar las cosas, soñaba en alcanzar algo. ¿Qué soñaba Cristian de pequeño? Bueno, muchísimas gracias, un saludo cordial a todos, gracias a la CAS por esta invitación, muy contento de poder compartir los próximos minutos con Dome, a quienes saludo y a todos los que están aquí. Bueno, yo lo he contado algunas veces y en esta ocasión también la voy a volver a repetir. Yo cuando era niño, yo tenía 2 sueños. El uno era ser aviador, porque me gustaban mucho los aviones y me gustan mucho los aviones, yo puedo vivir en un avión, me gusta mucho, siempre me deslumbraba cómo podía volar algo tan grande y sostenerse en el aire, hasta que después ya cuando estudiaba la física entendí de por qué ocurre eso, pero desde niño me llamaba mucho la atención y siempre quería estar montado en un avión. De pequeño no tuve la oportunidad de estar mucho en aviones o en aeropuertos, pero sí me acuerdo que tenía unas tías que volaban mucho y yo les tenía traumadas a ellas de que me cuenten qué es lo que pasaba y qué pasaba en un avión y qué es lo que hacían adentro y los pasajes y los pasaportes y todo, era algo que me llamaba mucho la atención. Y segundo, tenía después un poquito más grande, ya no tan niño, quizás entre la adolescencia y la niñez, siempre me gustó y quise ser un director de orquesta, de música, de sinfónica. Yo toco algunos instrumentos y bla, 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 pero siempre quería poder dirigir una orquesta. Y quizás esas 2 cosas ahora ya en la vida real, quizás se tradujeron en una suerte de... El director de orquesta pues organiza y hace que todo trate de fluir y de que tenga una consonancia y sonido y sea una melodía, y eso quizás es lo que hacemos con la ciudad y sus tantos problemas. Y por otro lado, ese tema de volar y de estar en las nubes, que siempre me llamó la atención volar, quizás es para ponerle a Cuenca en ese vuelo alto y que vea desde arriba y que pueda llegar lejos. Y hoy volando, ese niño ya
que no se convirtió en piloto, que no se convirtió tal vez en un director de orquesta, sino que se convirtió en un alcalde, ¿qué le diría hoy? Es decir, ¿cuál sería ese consejo que ese niño interior le estaría dando hoy a Cristian? Bueno, quizás desde ese niño que quería articular las cosas y sonidos, que siga articulando y que haga que los instrumentos que tocan mal y que vienen siendo los problemas quizás de la ciudad, haciendo un símil, pues puedan entonarse y estar en la melodía de una ciudad que avanza y de que evidentemente pues busca un desarrollo importante y que vuele alto. Yo siempre me llamó la atención, siempre me pregunté yo, ¿por qué no volamos? Y le decía a Dios quizás en mis oraciones, oye, ¿por qué no volamos? ¿Por qué esa suerte de los pájaros de levantar sus alas y ver desde arriba las cosas? Quizás siempre me ha gustado ver el panorama desde arriba para poder entender las cosas desde lo macro. Y siempre era ese deseo, decía, ¿por qué no volaremos? O sea, qué chévere abrir los brazos. Y de hecho yo tenía un montón de sueños donde que yo volaba. Y estaba así sobre el valle amplio y veíamos las nubes. Y siempre fue como un sueño que yo anhelaba y decía, Dios, ¿por qué no nos hiciste volar? Y yo creo que ese niño le diría que las diferentes personas de la ciudad y la ciudad como tal, vea alto, vuele alto y esté siempre pendiente de las cosas y que tenga aspiraciones altas. Yo creo que eso es lo que le diría a ese niño ahora. Dome, tú de pequeña, ¿qué soñabas? ¿Soñabas volar? ¿Qué soñabas de pequeña? ¿Qué imaginabas ser cuando crezcas? Bueno, yo primero tengo que decir que soy única hija por parte de mamá, me crió una mujer exclusivamente y fui la última nieta, por ende siempre me crié en una mesa de adultos. O sea, yo siempre estuve conversando con viejos en la mesa, yo me sentaba en la mesa, entonces creo que siempre fui una niña grande desde el inicio de mis días. Y siempre quise hacer algo que no hago para nada este rato. Yo moría y muero todavía por los animales grandes. Yo soñaba con trabajar en estos santuarios de chimpancés, en donde están literalmente salvando a los chimpancés y a los orangutanes en el mundo. Me sentaba horas de horas a ver National Geographic, a ver cómo funcionaban, cómo eran con sus crías. Todavía no he cogido un chimpancé, pero es algo que tengo dentro de mis sueños en algún momento. Y toda la vida quise estudiar biología. ¿Por qué no lo hice? Porque no me gustaban los insectos y porque seguramente me iba a tocar hacer un montón de aberturas a insectos en algún momento de mi vida. Pero siempre quise eso, siempre quise estar con la naturaleza y con los animales y luego poco a poco fue pasando el tiempo. Cuando ya no fui tan niña y fui un poco más grande, un poco más adolescente, me fui dando cuenta que tenía otro tipo de destrezas y otro tipo de aptitudes hasta que, bueno, me tocó llegar al sexto curso y me tocó tomar una decisión, ¿no? Qué duro que es que a los 17 años a uno le obliguen a tomar la decisión de qué es lo que va a hacer por el resto de los días de su vida. Y creo que siempre quise hacer que las cosas pasen y creo que por eso estudié la carrera que estudié. Yo soy abogada de profesión, pero me defino como muchas otras cosas y definitivamente estoy segura que una carrera no tiene que delimitar específicamente el camino en el que estamos. Y cuando nosotros soñamos, creo que todos soñamos en ver y crecer en un país próspero, un país lindo, donde uno pueda crecer con su familia, visitarle los fines de semana. Y finalmente, bueno, a veces uno se encuentra con la situación que es. ¿Cómo estás viendo ahora el país? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu sentir respecto a lo que está pasando? Bueno, yo creo que con tristeza y al mismo tiempo con esperanza. Y digo con tristeza porque tengo la fortuna de ser el alcalde de la ciudad, quizás en los momentos más críticos y aciagos del país. Y me refiero a los temas de seguridad. Yo creo que qué bonito fuera no andar ni estar con temas de seguridad que me tocan, sino estar libre y andar por las calles y no tener esa preocupación ni una serie de cosas que conllevan a veces las decisiones que uno toma y el cargo. Creo que me hubiera gustado ser alcalde de la ciudad, en una ciudad y en un país en paz, donde que se pueden hacer muchas más cosas, pero quizás la vida pone a cada uno en circunstancias para afrontar estos retos. Creo que en Cuenca lo estamos haciendo de una manera adecuada en comparación al resto del país y creo que eso es uno de los objetivos fundamentales de trabajar con los órganos que están en los temas de seguridad y de apoyarles, de poner el hombro, de no ver nada más, sino el hecho de cómo nos complementamos y de cómo apoyamos a quien tiene la responsabilidad primaria en esto, que es el Estado central, la gobernación, la policía, las Fuerzas Armadas, y darles una mano. Y obviamente pues unirnos en una cosa que nos conlleva y nos une a todos, porque todos queremos estar en una ciudad y en un país donde que nuestra vida no esté en peligro, no esté en zozobra y que nos pongamos a realmente trabajar en desarrollar al país y ojalá pronto sobrellevemos ya esta situación aciaga de la patria, pero que yo creo que con esperanza siempre hay que ver.
y con optimismo en medio de las circunstancias para poder salir adelante. Los abogados hablamos de que Ecuador está hoy en un cambio, al menos así lo ha reconocido el presidente, un conflicto armado no internacional. Y comenzamos a ver sobre acciones que está tomando el gobierno. Y comienzan a ver estas diferentes voces. Varios dicen como sí, es lo correcto, estamos tomando la ruta adecuada, necesitamos más militares en las calles, más policías. Otras voces comienzan a decir necesitamos volver la vista a la política social. ¿Tú por dónde ves que está el problema? Yo creo que tener 26 años en este país y yo me imagino que habrá muchas personas que son más o menos de mi generación. No sé quiénes son del 90 aquí. Los 90. Desde el 90. Guaguas. Los guaguas tenemos una historia política súper corta, Luis. Nosotros tenemos una historia política súper corta y creo que hay que ponernos como que a los hombros de esta historia política corta de un Ecuador que tiene justamente este tiempo que tenemos nosotros de vida, abandono en las prioridades. Ya un país que de nuevo tiene unas tasas altísimas, seguramente la segunda de la región en tema de embarazo adolescente, que es un problema, de nuevo olas de migración y un montón de cosas más. Entonces, yo estoy segura que nos va a tomar entre 1 y 2 generaciones poder cambiar la realidad del Ecuador. Y en ese proceso no hay que perder la capacidad de asombro. El otro día, viendo muchas cosas, yo no soy un actor político, pero creo que todos los seres humanos somos actores políticos a la final. Hay que tener un poquitito de responsabilidad de lo que estábamos viendo. ¿Cuál fue el speech principal de la rendición de cuentas del presidente? ¿Qué es lo que estaba puesto? Pero nadie empezó a hablar justamente que los días anteriores, mientras habían masacres en todo lado y secuestros en todo lado, ellos estaban subiendo videos sobre cómo tenían una vida fitness y una vida de pareja fitness. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que si la bala no les pasa literalmente por la cara y no están como el alcalde de Durán, que literalmente no puede salir y su familia ya no vive en el país para que pueda hacer su trabajo, a nadie más le importa? Entonces, yo sí creo que hay que empezar a mirar un poco más allá. Y en ese sentido, los cuencanos sí estamos en un punto distinto porque tenemos una realidad distinta al resto del país y eso es algo que la calidad de vida que tenemos en esta ciudad no tiene precio. Vivir en Cuenca es algo que nadie que no ha vivido aquí entiende. Porque llegar a Guayaquil y meterse en la isla Trinitaria y entender qué es lo que pasa, que si es que no entras a la Trinitaria o si no entras a los puntos álgidos de Durán, en donde si no entras con padrinos probablemente te desvalijan el carro o te secuestran. Esas son las cosas que pasan en mi país y pasan porque hemos tenido un abandono y no solamente un abandono estatal, es culpa nuestra por no estar encima de los gobernantes. Entonces yo sí creo que no podemos perder la capacidad de asombro. No podemos perder la capacidad de asombro porque las botas que lleva un presidente nunca van a ser más importantes que lo que él está diciendo y ahí es cuando justamente nuestra generación tiene que llevar la mirada y la crítica sobre cuál es el discurso que se está manejando. Porque justo estaba escuchando hoy que, por ejemplo, con la relación a las elecciones en México, de los aproximadamente 90 millones de votantes que tiene México que votan este día sábado, 15 millones es la franja de votantes entre 18 y 24 años. Es la generación del TikTok. 15 millones de votantes pueden hacer que un partido, el otro partido o el otro partido gane. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En dónde está esta generación de los 90 que tiene que estar exigiendo cosas? Porque en nuestra generación es donde se perdió el verdadero propósito de dónde tenía que estar la inversión en el país. La educación, la familia y los valores. Ahí se quedó. Y uno viene acá a Cuenca y se siente un poco distinto. ¿Qué está pasando aquí diferente? ¿Por qué está sintiendo distinto acá? ¿Qué se está haciendo bien? O más bien, ¿qué se tiene que hacer para que lo que está pasando en el país no escale hasta acá el sur del país? Bueno, yo creo que aquí hemos hecho algunas cosas que en algún momento yo decía, ojalá y en buena onda nos puedan imitar en otros lados. Cuando se dio la crisis carcelaria, que fue uno de los temas así, boom, de los temas de seguridad que todo el país y el mundo se enteró, no solo el Ecuador, aquí decidimos unirnos todas las autoridades. Dejar los egos al lado, dejar los partidos políticos al lado, dejar todo al lado y centrarnos en cómo somos más seguros. Y fuera del partido que somos diferentes y que pensamos diferentes, nos sentamos en una sola mesa todos, nos sentamos ahí en la mesa y dijimos, entre todos tenemos las competencias completas. Y yo tengo competencias, pero soy incompleto quizás en otra. Pero si me uno con todas las instituciones y todas las autoridades,
todos tenemos la forma de poder resolver de manera completa todo. Ya no estamos huérfanos o quizás, digamos, con alguna forma de hándicap. Y eso creo que fue un tema importante. Nos unimos todos, nadie quería que se le ponga la estrellita de Navidad, desde el punto de vista del ego político, lo dejamos al lado y hicimos un solo bloque y un solo puño. Y seguimos haciendo así. Y después de eso, obviamente también hemos tenido acciones ya que se van coadyuvando y fortaleciendo desde la inversión y desde los proyectos de seguridad y sobre todo mostrando firmeza, creo yo, que eso es un tema importante y obviamente mostrando unidad y diciéndoles, si vienen acá les vamos a agarrar entre todos, porque aquí no estamos separados ni desunidos, sino también estamos unidos y en donde que algo pasa actuamos todos y en bloque y en jorga y en estampida salimos así y obviamente algo que pasa y es súper chévere aquí en Cuenca es de que los barrios han salido. Los barrios salen y la gente toma decisiones y a veces yo les he dicho, salgan nomás porque si es que me ponen un mensaje en el Twitter o en las redes sociales y yo voy y caigo. Y le agarramos a alguien y le agarramos. Y vamos y salimos todos y la gente salía, no sé si tú viste, pero la gente salía casi que en procesiones a decir, aquí sale alguien y mejor guarde su pellejo. Y la gente salía y con cartelones y con ollas y con bulla y salía en los diferentes barrios y se hacía manifestaciones y todo eso hacíamos acá. Entonces yo creo que la gente vio autoridades unidas, instituciones unidas, en un solo puño, los barrios saliendo y al que le agarraban pues no tenía un final feliz. Y yo creo que eso es parte importante de lo que hemos ido logrando, más allá de los diferentes proyectos que hemos ido impulsando como municipio en ayudar a quienes tienen la competencia primaria. No, la justicia a mano propia es un síntoma de que la gente está dejando de creer en el sistema judicial. Porque simplemente ellos prefieren hacer justicia directa porque no creen en la institución. Tú eres abogada, tú estás todos los días en esto. Y además, cuando hablamos de inseguridad es el complemento necesario. Es decir, no vamos a encontrar seguridad si no tenemos una función pública que funcione, que sea eficiente. Tú litigas acá en el OSUAY. ¿Tú cómo ves que está funcionando acá las cosas? ¿Cómo puede mejorarse? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no? Y hay que ser súper claros que el presupuesto de las organizaciones criminales, desde los famosos GDO, es altísimo. Así de simple. Ellos tienen harta plata. Y qué lindo que sería que esa plata sea la del Estado, ¿no? Que sea como que al inverso. Y yo creo que sí tiene mucho que ver también, más allá de que se haya un montón de trabajo y se ve autoridades y eso se nota, y yo en eso siempre tengo que felicitar que se han puesto a todos como que en una misma vez, que es algo súper bueno. Cuenca no tiene estos puntos álgidos en donde realmente hay que disputar territorio, que es de lo que se vive en la costa, y es así de simple. En la costa la situación es distinta porque en donde tienes puerto para mandar droga, van a matarse. Básicamente funciona. Entonces sí hay que tener también un poco claro que nosotros estamos en un tema de territorio y que probablemente acá en la sierra tengamos otro tipo de problemas, como el tema de la minería, por ejemplo, que lamentablemente también tiene plata sucia, o el lavado de dinero. Yo creo que aquí todos tenemos que ponernos por ahí la camiseta de la responsabilidad sobre ciertas cosas. Y de ahí sí viene un problema súper importante, más allá de presupuesto, un problema institucional. ¿Por qué la gente no confía en las instituciones? ¿Y por qué la gente no confía en que realmente el Estado es el que tiene que hacerse cargo? Porque tenemos nosotros esta mala costumbre de que al presidente le ponemos como en un pedestal de Dios para que él nos resuelva la vida. Cuando detrás del presidente hay cientos de personas que trabajan justamente en esta orquesta pública, que son las que están haciendo que las cosas pasen. Y en este sentido está sobre todo la fuerza pública, los militares, la policía, la función judicial, la fiscalía, la UAPE, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es volver a poner sobre estas personas la responsabilidad de que hagan su trabajo. La política es un arte maravilloso de servicio, pero hacer el trabajo de estar ahí implica demasiada responsabilidad y una responsabilidad que tiene que ser ejercida con seguridad también. Entonces yo creo que son muchos los factores que pueden este rato estar involucrados dentro de este tipo de toma de decisiones. Y yo creo que la consulta popular es el claro ejemplo de eso. Es un apoyo justamente que tienen las personas hacia la fuerza pública, en donde le dicen, ok, les estamos dando a ustedes la capacidad de hacer las cosas, ya no nos fallen más. Y yo creo que en ese sentido sí es súper importante que nosotros seamos súper realistas sobre cómo está la situación en el país. En un país en donde los grupos organizados tienen demasiada plata y en donde hay demasiada pobreza y falta de oportunidades, es evidente que va a permear. Aunque no queramos, va a permear. Ya sea o por corrupción, porque unos sí son corruptos, o porque simplemente tienen de alguna manera amenazas. Entonces,
Sí, hay que empezar, yo creo que a trabajar un poco más en lo medular y yo creo que a largo plazo tener a los militares en las calles no es la solución, no es la respuesta en eso, porque todos estamos absolutamente claros. Yo creo que hay que tener siempre una bandera de derechos humanos súper clara, porque los derechos humanos no están para el 2% de la población carcelaria o para el resto, sino para todos nosotros que a veces estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado y que también nos puede pasar alguna cosa. Y yo creo que sobre todo tener claro que sí hay que volver a confiar, pero que también tenemos que volver a ser actores y responsables de ciertas cosas, porque, vuelvo y repito, no podemos dejar de tener esa capacidad de asombro. A veces todos nos ensimismamos mucho y decimos, no, bueno, mi casa está súper bien, yo no tengo problema, estoy trabajando, está todo en orden. ¿Para qué me voy a marchar? ¿Para qué me voy a exigir si todo está bien, ya que las autoridades se maten? No funciona así. Lamentablemente no funciona así y este es el país que tenemos, este es el país en el que elegimos estar, las familias en las que elegimos nacer, porque así funciona y nos toca luchar por este país de absolutamente todas las cosas, desde elegir bien hasta también exigir de alguna manera que las cosas se hagan de la manera correcta en un periodo sincronizado. No va a ser reto en 6 meses o en un año. Yo creo que eso es lo más importante. Hay que fortalecer al Estado, no al gobierno y al partido que está al. Y aquí tal vez el spot publicitario. El año pasado nosotros sacamos un libro que justamente hablaba de las economías criminales, que intentamos cuantificar los recursos con los que cuentan las economías criminales y de dónde se nutren, de la minería ilegal, de la trata de personas, del narcotráfico. Y un fenómeno peculiar que tenemos aquí es cómo estas organizaciones permean las estructuras del Estado y las corrompen. Que eso es la más grave y ahí es cuando comenzamos de repente a hablar de narcoestados, cómo penetran en las estructuras del Estado. Esto pasa en el gobierno central y por lo tanto también pueden pasar en los gobiernos seccionales. ¿Cómo prevenimos que eso suceda en los gobiernos locales? Es decir, sabemos que es imposible que algún mal funcionario quiera actuar de una mala manera, pero ahí vienen las medidas de contención o cómo evitamos que eso suceda. ¿Qué se está pensando desde el municipio de Cuenca para evitar que estos malos actores o que se corrompan estas estructuras en base a estas economías criminales? Yo creo que eso es una realidad, fíjate, y todos sabemos que esos tentáculos han penetrado y están en toda esfera y en todo nivel de gobierno. Y lamentablemente, yo diría casi todas las instituciones públicas y privadas también. Entonces es un mal que es como un cáncer que ha hecho metástasis, esa es la verdad, porque se está tomando todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que hay que trabajar desde los niños. O sea, ahí, en la formación de que la cosa pública, cuando tú llegas, no es el botín para comenzar a llenarse de recursos. La cosa pública yo la concibo como un privilegio y como un honor que tiene que tener un ciudadano si la ciudadanía así le permite, una administración así le da la facultad a alguien. Si quieres tener plata, yo he sido claro siempre, estás en el camino equivocado para la parte pública. Si quieres ser millonario, haz una empresa y que ahí eso, con tu trabajo, tu esfuerzo y la bendición de Dios, que te vaya bien. Y yo me dije a mí mismo, antes de entrar en la política, yo tengo que demostrarme a mí y a mis votantes de que yo no vivo de la política. Y por eso hice una empresa antes. Yo vivo de eso. Porque el día que yo deje de ser alcalde, no pasa nada, desde lo económico, gracias a Dios, y yo tengo mi empresa que está ahí marchando y que me costó innumerables horas de trabajo y esfuerzo y toda la cosa. Entonces, para combatir a la corrupción, yo creo que si quieres tener mucho dinero, haz una empresa que te vaya bien, pero no puedes meterte a la cosa pública porque yo sé que en la cosa pública es muy fácil claudicar. Y esa es la verdad. Y vienen los GDOs y no solo los GDOs, vienen los otros intereses para que ayuden y las cosas, y eso está mal. Y por eso el país está podrido, porque hemos cedido mucho a eso. Entonces, dando una respuesta tiene que haber, yo coincido con la Dome en que es un tema al menos de una generación y media, ella decía 2, pero quizás es por lo menos una cuestión de 30 años por lo menos para realmente dar un giro y eso comienza en los más pequeños. Por eso es un tema que, además de los valores de casa, tiene que haber una reforma curricular en los temas educativos profunda. Y eso es un tema de gobierno y ojalá llegue algún día un presidente que entienda eso y que cambie ahí y que forme y ponga plata en quienes no van a votar por él y que el día de mañana van a transformar y se necesita alguien que tenga esa visión. Yo pongo la plata en algo que no voy a ver, pero que al final del día voy a ser el que puso la semilla para que florezca quizás en mis días aciagos o ya cuando esté en el cielo, pero que alguien tiene que hacer eso. Y esos son los ejemplos que ha dado Singapur, por ponerte un ejemplo. Fue una generación prácticamente que del marasmo y de un pantano, porque eso es lo que era Singapur en su momento,
hoy sea una potencia a nivel mundial. Y eso le tomó a Singapur 40, 50 años desde que, digamos, Malasia era mucho mejor que Singapur, ya imagínate. Y cómo pudo transformarse realmente en 180 grados eso. Dome, tú nos comentas sobre la subsidiariedad, básicamente, es decir, cómo entendemos la responsabilidad nosotros respecto a la cancha que nos toca jugar como ciudadanos, como sociedad civil, y no necesariamente solo volver a ver al Estado en absolutamente todos los campos, más allá de entender cuáles son las canchas en las que ellos deben jugar. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en esta situación que tenemos, de la que estamos hablando, de inseguridad, que necesitamos una reforma cívica, de educación cívica? ¿Dónde ves tú ahí la acción de nosotros como ciudadanos o de la sociedad civil? Bueno, yo creo que tenemos varios roles. Yo creo que en la sobremesa de los domingos sí hay que tocarse temas políticos, aunque a veces no nos guste. Y no solamente temas políticos, sino simplemente temas álgidos de ponernos a cuestionar ciertas cosas que sabemos que no están bien. Yo creo que en los emprendimientos, en las empresas, siendo padres, madres de familia, siendo hermanos, yo creo que hay que empezar a tocar estos temas de incómodos que son súper necesarios, porque solamente de hablar de esta información se puede tratar la información. Es lindo decir, no, que todo el mundo permanezca armónico. Nadie está diciéndoles que se peleen con los mayores o los menores, que es lo que yo siempre digo cuando hablamos de temas de igualdad de género. Nadie dice que se peleen con su abuelito o con su tío, simplemente hablen de ciertas cosas que son súper importantes. Y yo creo que hay que empezar a tomar en cuenta que todos tenemos unas responsabilidades, como cuando hablamos de un sistema sustentable y simplemente queremos comprar cosas de cartón para que no se deforesten todos los bosques, pero no nos estamos dando cuenta que realmente esas no son prácticas que van a hablar de sustentabilidad económica, climática, etcétera. Entonces, hay que involucrarse. Involucrarse no significa candidatizarse a algo en donde aparte uno probablemente no esté capacitado, sino simplemente empezar a poner en el diálogo ciertas cosas, de empezar a hablar de esas cosas que son importantes, como les digo, más allá del cuerpo de la primera dama o de cómo se viste o de los zapatos del presidente. Hay que empezar a tocar lo medular y creo que en esto hay que hacer muchísimo un trabajo de campo de cómo se va sembrando las semillitas sobre cuáles son las prioridades que tenemos en el país. Y yo creo que va desde ahí, hay que hacerse responsable también de ciertas cosas. Yo creo que los niños ahora más que nunca se dan cuenta de las cosas, y si no se dan cuenta porque alguien en la casa les explica, se empapan en TikTok o en alguna cosa. Entonces, al menos que sepan que tienen una guía para que entiendan cómo funciona el país y desde ahí empezar a hacer las cosas diferentes. Muy bien, y vamos a entrar ya en una parte final, así que si tenemos preguntas es un buen momento, si hay algo por ahí, porque si no vamos a ir cerrando. Ahora estamos un poco cortos de espacio, estamos de un martes de entre semana, que además generosamente estamos regalando este tiempo para conversar sobre estos temas importantes del país. Y con esto yo quisiera entrar en esta parte final y dejar estos mensajes, porque creo que acabamos de topar algo fundamental, y es que necesitamos una reforma en la educación. Necesitamos comenzar a apostar a lo que no necesariamente es lo políticamente rentable, lo inmediato. Hoy estamos haciendo una charla en algunos colegios, hablamos del populismo y intentamos explicar qué es el populismo, y nosotros decíamos, es esta solución inmediata que da una sensación de que se está atendiendo el problema, pero el problema estructural sigue ahí, sin atenderse, sin cambiarse. Y con estas reflexiones que hemos tenido, lo que yo quisiera es comenzar con tal vez un mensaje final sobre dónde tienen que estar las prioridades del Ecuador y también dónde tienen que estar las prioridades de Cuenca para que sea una ciudad que siga desarrollándose y encuentre un mejor momento. Bueno, yo creo que para cambiar estructuralmente el país son cosas que yo siempre he estado pensando y dándole la vuelta. Creo que los cambios en educación son los fundamentales y estructurales, pero yo decía, ¿cómo al final del día? Y yo me he dicho, si tuviera el poder de hacer algo, ¿qué haría? Para tratar de proponer o generar ideas o reflexión. Y creo que uno de los cambios principales que tiene que darse es a través del Ministerio de Educación y sobre todo en la calidad de educación, porque la educación transforma. Y yo creo que soy medio un mal ejemplo de eso. O sea, me hubiera transformado más quizás, pero a mí la educación sí me transformó. Y quizás las puertas se abrieron, en mi caso, con mucho esfuerzo, y las he aprovechado. Y tú aprendes cuando tienes maestros que te enseñan y que cambian tu vida en base a las experiencias que ellos han vivido y del conocimiento que han aquilatado a lo largo de los años. Y yo creo que la calidad de los profesores y de su remuneración no tiene que ser un trabajo de que quizás alguien ya me hago profesor porque no hay más. No.
tienen que ser, así como el servidor público, tienen que ser de los mejores ciudadanos y con vocación. Yo creo que el profesorado, la parte docente, sobre todo en infancia y después, porque ya en la universidad ya únicamente te guían de manera general, creo yo, pero es ahí en donde que tienen que estar los mejores profesores y ellos hacen un gran esfuerzo, pero quizás no son capacitados de manera sistemática, ni tampoco hay quizás un nivel de exigencia fuerte para poder llegar, sino ya con que estudies algo, ya profesor, y en esas manos están generaciones. Es que eso es lo que quizás no se entiende. Yo creo que tiene que haber una inversión fuerte en cambiar también o capacitar y hacer un tema, digamos, fundamental ahí de cambio para que quienes van creciendo vayan teniendo esta otra visión de las cosas y obviamente pues tengan mayor aspiración, porque la educación abre la mente al final del día. Y yo creo que eso no da suerte, sino da capacidad para que cuando las oportunidades vengan te agarren bien conocedor de los temas y eso te permite capitalizar una oportunidad y la oportunidad agrega valor y por ende se desarrolla ya una, no sé, una rueda dentada de oportunidades que a la final yo creo que de buena manera sí incide en la educación. Yo creo que eso es un tema fundamental que el país no está tratando, ni siquiera discute. Están discutiendo, como decía la Dome, en otras cosas. Nos llevan a esas banalidades que quizás son mucho más fáciles. Y aquí te cuento una anécdota. Yo a veces así, de chiste en chiste, digo, algún día si estoy frente así a Dios, yo creo, yo soy católico, yo digo, si algún día estoy así de frente a frente y me da el chance de preguntar por qué le hizo al ser humano que tenga ociosidad mental de pensar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser un tema que es un hábito que hay que trabajarlo? Porque lo que nos gusta es irnos a la fácil, a la no pienso, a la inercia. O sea, no hay esa capacidad en muchos de todo el tiempo estar cuestionándose y todo el tiempo estar haciendo un tema de cómo me retroalimento y cómo mejoro los procesos. Y eso es lo que quizás yo aprendí. Y quizás me falte mucho más aprender, sin duda alguna. Pero yo creo que esa forma de pensar, de la espiral de la mejora continua, es un hábito que tiene que estar en todos, no únicamente en pocos, sino en todos y está rompiendo paradigmas todo el tiempo y eso creo que nos va a llevar a una evolución mejor del país. Y creo que eso obviamente conlleva no solo a Cuenca, sino a todo el país, como tú me comentabas, y eso es lo que yo creo que debería apuntalarse para comenzar a aspirar en los temas de poder tener un país realmente en vías de desarrollo de a de veras y aspirar a una sociedad desarrollada moderna, que obviamente yo creo que es la aspiración de todos. Dome, de la conversación que hemos tenido, tenemos esta reflexión de que es necesario dejar de lado las banderas políticas, juntarnos todos y sobre todo poner las prioridades adelante y lograr generar estos consensos para crear no políticas de gobierno, sino políticas de Estado que puedan perdurar, que haya educación, que puedan modificarse, las mallas curriculares que atiendan la realidad, que nos den competitividad. Un poco entrando en este proceso también de cierre para tener este mensaje final tuyo y desde esta experiencia que tú has tenido, desde la sociedad civil, como activista en derechos humanos, como además abogada que ha defendido temas de violencia de género, ¿cuál crees que es este mensaje final hacia donde el Ecuador debería estar viendo para encontrar mejores días? No tenemos que ser ociosos de mente, ociosos de pensamiento. Yo creo que hay que cuestionarse siempre las cosas y cuestionarnos por dónde estamos pisando. Yo creo que absolutamente todos en este mundo cumplimos un rol y no hay que romantizar esto de que absolutamente todos vamos a poder hacer cosas extraordinarias, pero yo creo que si todos podemos hacer algo correcto, algo bien, desde manejar conscientemente sabiendo que tenemos que dar paso en el paso cebra, desde que sabemos que no tenemos que botar basura, hasta criar mejor a nuestros hijos, que yo creo que todavía es algo extremadamente importante, la crianza. Vamos a poder ir teniendo un mejor país, una mejor sociedad, una mejor ciudad. Y con esto quiero ir entrando a este cierre porque justamente quedarnos con esta reflexión. Y es que los ciudadanos, sin importar qué bandera nos guste, qué color nos guste, cuando estemos preocupados de lo que pase en el Estado y lo que está pasando sobre todo con las personas que están al lado nuestro, encontraremos un mejor momento. Así que agradecerles a todos por este espacio. Este ha sido el primer encuentro del After Office con la CAS, la primera versión en Cuenca. Un gusto poder tener dos panelistas tan destacados. Nos faltó un poquito de tiempo para acabarnos las cervezas, pero eso ya después de cerrar, es verdad. Y aprovechar para brindar con todos, invitarles a brindar. Salud, Carlos. Salud.
Y recordarles a todos que la democracia es responsabilidad de todos. Les agradezco mucho y hasta una próxima ocasión.